Sobre el río Santiago hemos escuchado y visto en las últimas 3 décadas toda la información posible. Cómo se vive a las orillas del río, cómo se afectan los pueblos de la cuenca, al menos en Jalisco, pero ¿qué tanto sabemos en la ciudad cuando se alcanzan los límites de contaminación en la subcuenca del río Santiago, Guadalajara? En su paso por el área metropolitana de Guadalajara, muy poco. Quédate en este episodio para tomarlo en cuenta porque vamos a hablar del EcoWaste, un sistema, una plataforma de monitoreo, no solo para los académicos y los estudiosos, sino para la citadina, gente de Guadalajara que necesita saber cuando el agua del río Santiago está corriendo en altos índices de contaminación. Todos estos funcionarios como de la Comisión Estatal del Agua, como Ricardo Varela o el propio titular en ese momento, César Colcarabias, fueron responsables en no dar a conocer el estudio a la población en general. Sin embargo, ellos cumplieron, entre comillas, en delegar este documento a la Secretaría de Salud, aunque la Secretaría de Salud y estos funcionarios que voy a mencionar sí estuvieron en conocimiento no solamente de los resultados, sino de todo el proceso de investigación. E incluso ellos avalaron la propuesta metodológica y fueron siendo informados de los avances del estudio de 2009 a 2011. ¿Y quiénes son ellos? Es el titular, el secretario de Salud en 2 administraciones, tanto con Aristóteles como con Emilio González, Alfonso Petersen Fara, primo hermano del actual titular, Fernando Petersen. También uno de los principales, si no es que el más responsable de este ocultamiento, y sobre todo, más allá del ocultamiento, recuerden que no hubo atención a la salud. Pudieron haber ellos omitido esta comunicación pública, pero no debieron en ningún momento haber sido omisos en la atención a la salud. Y el responsable de la atención a la salud y quienes estaban todos a su cargo es el doctor José Mario Márquez Amezcua, quien, por cierto, la misma Secretaría de Salud actual intentó entorpecer la investigación de esta comisión en la presente recomendación, negando su afiliación a la Secretaría de Salud. Pues desde que dejó su cargo, volvió a su puesto que ha tenido durante mucho tiempo en la región sanitaria 11 como médico general y que es dependiente de esta secretaría. Y bueno, también actualmente sigue siendo encargado de la unidad de epidemiología del Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara. Y en ese entonces pues fue responsable como como director de Salud Pública y de Prevención y Promoción de la Salud. Otro de los responsables directos es el ex jefe del Departamento de Epidemiología, Guillermo Ochoa Fernández. Actualmente se desempeña también como médico general B del Centro de Salud número 1 de la región sanitaria 12. Otro de los responsables que con mayor cinismo declaró a esta Comisión de Derechos Humanos sobre la falta de importancia que le dio ese estudio y se la sigue dando es el doctor Bernardo Carrillo Barocio, quien también se desempeña como funcionario de la actual administración, como médico general C de la COPRISJAL, de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. Para rescatar al río más contaminado de México, el río Santiago. El primer acto público que yo tuve como gobernador fue aquí en El Salto, para hacer el compromiso de que íbamos a iniciar el proceso de saneamiento del río. Quiero explicarles primero que esta obra es, insisto, un elemento central de la estrategia Revivamos el Río Santiago. Es una obra que nos va a permitir llegar al 75% de las aguas tratadas en el río, que representa una inversión de 6,725 millones de pesos. Hola, buenas tardes, compañeros, luchadores sociales, sociedad civil. Aquí me encuentro hoy, 29 de octubre, a las 14 horas. Estoy en la salida del colector que viene de la planta de tratamiento de aguas residuales del Ahogado. Como podemos ver, el volumen sigue siendo el mismo que teníamos antes del inicio de operaciones de la ampliación de la planta de tratamiento que hoy fue anunciada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Como podemos observar,
el volumen sigue siendo el mismo que teníamos antes, con el 20% de aguas que trataba la planta, y ahora ya con la ampliación, según dice el gobernador, estará tratando el 75% de las aguas que llegan al río Santiago. Como podemos ver, esas son aguas tratadas. Vean la cantidad de espuma. Eso nos demuestra que existe todavía una reacción química que se está generando por la gran cantidad de metales pesados y materia orgánica que sigue arrastrando estas aguas a pesar de que ya fueron tratadas. Durante 6 años, el gobierno del estado se dedicó a maquillar datos y estrategias de saneamiento en la subcuenca del río Santiago, contrario a las evidencias presentadas por todos los organismos civiles, la academia, estudios de calidad del agua y las acciones comunitarias que vivencialmente reportan el flujo del río, como lo acabamos de ver un día después de que el mandatario tuvo un evento de protocolo. ¿A dónde se va el agua que se está tratando en la planta del ahogado? Pues naturalmente sigue su flujo en la subcuenca que rodea el área metropolitana de Guadalajara. Por ello insisten habitantes de los pueblos afectados a nivel social y ambiental que este problema no se trata de sus vidas, sino de todas las que habitan la capital de Jalisco. Desde el Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, se creó este año un mecanismo para ordenar y contrastar todos los datos de la subcuenca del río Santiago, que se llama EcoWays. El proyecto tiene como antecedentes muchos sucesos y proyectos que se han hecho en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Economía. Se ha trabajado mucho sobre la contaminación del río en aspectos biofísicos, económicos y socioculturales. El EcoWes nace básicamente de todos estos proyectos y acciones que se han hecho en conjunto con académicos y población local. Entonces, de esta manera nosotros logramos hacer un equipo transdisciplinario, lo que implica que somos de distintas disciplinas, desde de economía, antropología, geografía y, si no me equivoco, y sociología. Entonces, este proyecto logra, a partir de la transdisciplinaridad, poder darle un enfoque un poco más aplicado al análisis de la contaminación del río, viendo desde los aspectos técnicos geográficos del territorio hasta los socioculturales, desde las percepciones y conocimientos y prácticas de la población. ¿Desde dónde se hace y cuánto cuesta? ¿Cómo va a funcionar? Ya vienen todos los detalles de este proyecto universitario en el siguiente bloque. Sabemos que sobre el río Santiago se vierten grandes cantidades de contaminación, pero son principalmente las industrias en todo ese corredor industrial, al menos en el cinturón de Guadalajara, la que realmente le contamina. Sin embargo, no conocemos todos los detalles de los niveles de contaminación, los vertederos y cuánta agua realmente se está tratando en las plantas de tratamiento. ¿Cómo lo vamos a saber como ciudadanas y ciudadanos? A través del EcoWays, este proyecto que se impulsa desde el CUSEA de la Universidad de Guadalajara para conocer más los informes y los datos que las fuentes oficiales manejan y que es necesario que tú y yo estemos enteradas. Es una plataforma que está en su primera etapa. El proyecto en la primera etapa tuvo 6 meses e inició el año pasado. En octubre se obtuvo el financiamiento para la primera etapa que terminó en marzo, pero el proyecto se ha estado planeando desde hacía como dos años, pero obtuvimos el financiamiento solo para la primera etapa. Ahora se está buscando la segunda etapa. Lo que se hizo fue una plataforma digital con la información del monitoreo de las aguas, es decir, cuáles son los contaminantes que tienen, cómo reaccionan estos contaminantes ante la población y ante algunos aspectos biofísicos del paisaje, como el agua o la vegetación. Entonces, con toda esta base de datos que se obtuvo a partir de la ayuda de un geomorfólogo que está en el equipo, se hizo la plataforma, y en la misma plataforma, que es interactiva, se buscaba que la población pudiera tener acceso a la plataforma.
Como sabemos, los datos científicos son muy complejos. Hasta inclusive nosotros como investigadores no manejamos toda la información que quisiéramos, cada uno en su disciplina. Entonces, estos datos biofísicos y geomorfológicos, básicamente de hidrología y de contaminantes, lo que tratamos de hacer fue una traducción cultural para la población. Entonces, en esta primera etapa tenemos una plataforma con todos los datos toxicológicos del río, porque sabemos que el río Santiago ha tenido distintas problemáticas desde los últimos, o bueno, desde hace 50 años, que es el antecedente básicamente de la formación de todos los corredores industriales en Guadalajara, y que de hecho básicamente los antecedentes son el Tratado de Libre Comercio que propicia que se creen distintas fábricas de diferentes partes del mundo y que terminen contaminando las aguas del río Santiago. Esto ha ocasionado muchos problemas, tanto de salud a la población como de la dinámica sociocultural que se ha venido desarrollando. Es decir, ha cambiado la forma en la que la gente, desde convivir con el agua hasta el uso y manejo que le dan y las dinámicas económicas. El río Santiago comenzó a tener una serie de afectaciones biofísicas y luego con la población. Entonces, todos estos datos que nosotros tenemos de toxicológicos y biofísicos se pusieron en una plataforma que es interactiva. Esta plataforma lo que tiene finalidad es que la población se pueda apropiar de ella. Pero como sabemos que los datos son complejos y no es lo mismo que alguien te pueda explicar qué reacción puede tener un químico o cuál es lo que podría ocasionar en la salud, normalmente la población no lo sabe, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer que esta plataforma, el EcoWest, tuviera un espacio de traducción para la población, y ese es un plus que nosotros le dimos a la plataforma, porque para eso tuvimos básicamente todo el apoyo transdisciplinario de diferentes disciplinas para que tanto del aspecto biofísico, toxicológico y hasta también en el aspecto tecnológico por la plataforma pudiera llegar hasta los aspectos más simples que la población pudiera entender. Entonces, este proyecto está en la primera etapa, terminó en marzo, abril, si no me equivoco. Ahora estamos buscando la segunda parte y, bueno, la segunda parte para el financiamiento, pero la primera parte pudimos tener como una encuesta piloto dinámica con la cual se llevó a cabo con estudiantes del CUSIENEGA. Entonces, lo que se hizo fue llevar la plataforma a partir de un taller dinámico y medir cómo los estudiantes conocían la plataforma, se apropiaban de ella y podían tener algunas inquietudes, porque, bueno, hay una parte del proyecto que le llamamos la traducción cultural. Es la última parte de la primera parte del proyecto, de la primera etapa, perdón. Esta parte que llamamos traducción cultural es llevar la información y hacer una transferencia de tecnología con ellos. Para esto se trabaja con aspectos socioculturales y con algo que le llamamos antropología ecológica. Nadie pone en duda la importancia de un proyecto así, pero ¿cómo la población puede apropiarse y conocer la información? Como bien se ha hablado que en el río Santiago están sucediendo muchas cosas debido a la contaminación, la población muchas veces desconoce de esto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue llevar la información de toxicidad y la biofísica, que me refiero a todos los aspectos físicos del paisaje, a traducirla para que ellos pudieran entenderla, replicarla, y entonces ellos pudieran generar nuevas preguntas que nos llevaran al nuevo manejo del agua o del territorio. Entonces, esta primera etapa termina con los resultados de la encuesta piloto que hicimos a partir del taller con estudiantes del CUSIENEGA. La segunda etapa tiene un planteamiento similar,
en el que vamos a buscar llevarlo a cabo con otros perfiles de población, porque ahora se eligieron un perfil que, de acuerdo al presupuesto que teníamos y a los recursos humanos, podíamos manejar. Pero en la segunda etapa nosotros buscamos llevarlo a cabo con otros perfiles de población, con todos los perfiles de población que podamos abarcar, y también hacer la plataforma que es digital, hacerla más interactiva con imágenes satelitales y con un manejo más de sistemas de información geográfica, porque ahora tiene un manejo de sistemas de información geográfica limitado, pero en la segunda etapa se busca que pueda la gente ver el espacio o el territorio actual y dinámico en tiempo real. Entonces, que las personas se puedan meter a la plataforma y tener la opción de ir siguiendo dónde está todo el afluente del río Santiago y ver cómo están medidos los tóxicos y todas las problemáticas que hay alrededor del río. Estudios académicos sobre el río Santiago existen muchísimos. Ya escuchamos lo que dice el gobernador de Jalisco saliente, Enrique Alfaro Ramírez, y las promesas con el próximo sexenio. Hay medidas cautelares para comunidades aledañas al río Santiago, pero realmente, ¿qué nos toca hacer como población y como habitantes de esta urbe? Conocer los datos, juntarnos con los activistas y los pueblos en lucha, pero principalmente ser conscientes de que no nos están diciendo toda la información, que la transparencia no es suficiente y que por eso existe el EcoWays, este proyecto de CUSEA que se está realizando con la participación de la academia especializada en ciencias sociales, en medio ambiente, en políticas públicas también, y que te estamos presentando para tomarlo en cuenta. Como siempre te digo, quédate. Vienen las conclusiones y esto tiene que ver contigo. Para que lo imaginemos, la plataforma EcoWays en una primera fase es una gran computadora dotada de todos los datos que monitorean la calidad del agua, entre otros comportamientos que detonan los alarmantes niveles de contaminación no solo del río, sino todos los ecosistemas alrededor de lo que le da vida a la subcuenca, como la fauna. Recién vimos la muerte masiva de peces y el gobierno del estado, a través de la Coordinación de Gestión Integral del Agua, declaró que se había tratado de una secuela de las lluvias, crecimiento del agua y no falta de oxígeno. Eso nos pone a ti y a mí en una situación de incredulidad. Para eso la academia en varias disciplinas forja el EcoWays, que buscará una segunda fase de financiamiento. Nosotros estamos trabajando básicamente con esa, que no abarca todo el estado, pero que se espera que se pudiera abarcar toda la cuenca y más allá del estado, pero hasta ahorita es con la subcuenca Santiago-Guadalajara. Entonces, estos datos que nosotros tenemos son datos oficiales que maneja desde la Conagua y todas las instituciones públicas, pero también nosotros contamos con los datos de los sistemas de información geográfica, que son datos de imágenes satelitales y que pues obviamente no se manejan en nivel nacional ni estatal, sino que estos forman parte de... Ahora es el Landsat 8, que es el satélite Landsat 8. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos buscando es que otras servidores o proveedores de imágenes satelitales pudieran darnos más, ¿cómo le llaman? Como, sí, en tiempo real para poder tomar los datos. Porque las imágenes satelitales normalmente se toman cada 3 días. Ahorita el Landsat 8, al parecer, no, creo que ahí difiere un poquito, pero creo que las toma cada 3 días. Pero las imágenes satelitales son recortadas cuando el INEGI, por ejemplo, las provee. Entonces, nosotros estamos como supeditados a lo que el Estado, la información que el Estado nos provee y que es recortada, y luego también la información de los proveedores de la Universidad de Guadalajara, porque también nosotros contamos con, en el Departamento de Economía, con un proyecto que se hizo con una supercomputadora, que lo que nos da es más accesibilidad para descargar imágenes satelitales con más detenimiento. Entonces, el EcoWays está nutrido con toda esta información
ahorita tenemos muchísima información también de, cuando nosotros trabajamos en el proyecto, el geomorfólogo, que también es hidrólogo, también nos proporcionó información que ya se trabajó hace 30 años en otras universidades. Entonces tenemos un conjunto de mucha información que se ha ido diseccionando y que ahorita la información que se ha, digamos que se ha optado por proporcionar a la gente es limitada. Entonces, por eso la segunda parte del proyecto busca que la información sea más en tiempo real y que sea surtida completamente por el satélite Landsat 8. Un reto, por ejemplo, es que el EcoWaste baje a la gestión ambiental gubernamental y los gobiernos municipales coordinadamente que trabajen con el gobierno federal. Nosotros como investigadores nos damos cuenta que estamos con un tema muy complejo y que las buenas intenciones no son suficientes. Cada problema ecológico en realidad es un problema económico, sociocultural, político. Entonces, en el Departamento de Economía hemos venido trabajando herramientas de gestión ambiental, que su limitante es que son herramientas y que por más que la herramienta esté muy completa y que prometa todo, sabemos que tiene limitantes y que también la aplicación puede distar mucho de lo que es la herramienta. Entonces, al nosotros tener una limitante por ejemplo, una limitante de la universidad, luego otra limitante del Estado y luego otra limitante de la funcionalidad de las herramientas, lo único que podemos trabajar es en que la herramienta sea lo más accesible para que la población lo pueda entender y para que se pueda apropiar de ella y que sea como una herramienta. Ninguna herramienta, me atrevería a decir, pues va a resolver la situación que mucha población vive, consecuencia de la contaminación del río Santiago, que aparte, pues la contaminación es una cuestión muy compleja porque aparte estamos en tiempos del cambio climático, ¿no? Entonces, por más que nosotros queramos trabajar de manera local, también estamos supeditados a lo que pase globalmente. Entonces, nosotros estamos limitados por muchas situaciones y aparte también como investigadores, pues también más. Pero lo que buscamos es que la herramienta pues sea lo más accesible, que esté ahí y que sea funcional para que la población pueda encontrar alguna manera de utilizar la herramienta como parte de la gestión o del manejo del territorio, porque como bien sabemos, el territorio, si no se conoce, pues no se puede entender y no se puede manejar. La apropiación del territorio va siendo cuando nosotros conocemos cómo interactúa el territorio, desde los elementos hasta la información, todo, y lo podemos utilizar como una herramienta de justicia ambiental. Entonces, la finalidad es que esta herramienta se utilice para la población más vulnerable, que ahora está teniendo pues bastantes problemas, la población que vive cercana al río, y que sea una herramienta de acción en justicia ambiental, pero también pues en el escenario ideal, pero con estas limitantes que te he mencionado. La mala noticia es que en días recientes se daba a conocer el proyecto de saneamiento de toda la cuenca Lerma-Chapala-Santiago a cargo de la Comisión Nacional del Agua, donde el gobierno del estado, bajo el mando de Enrique Alfaro, se negó a firmar el convenio de colaboración. Lo que toca tomar en cuenta es que la Academia de la UDG está resolviendo una necesidad básica: ordenar datos y tenerlos accesibles a la velocidad de una aplicación.